de una epístola que es bien conocida. La epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y quiero que rapidito vayan a sus Biblias. A esa epístola de los romanos, el capítulo 1. Y vamos a leer de ese capítulo 1, como les dije, 2 versículos. El versículo 15, el versículo 16 y 17. Puestos en pie, mi hermano, los que puedan. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Versículos bien conocidos en el pueblo cristiano. La palabra del Señor en esta hermosa mañana dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, delante de tu presencia estamos en esta mañana. Hemos cantado, Señor. Hemos derramado nuestro corazón, Señor, delante de tu presencia. Tú conoces ese corazón. Tú conoces nuestros pensamientos, Padre Santo. Y en este momento, Dios mío, te pedimos que toda distracción que pueda haber en nosotros, tú la quites, Dios. Y que solamente tu Espíritu Santo nos lleve a estar enfocados en tu palabra. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra la que cambia. Es tu palabra la que transforma. Es tu palabra la que da aliento de vida, Dios mío. Es tu palabra la que anima, la que consuela. Oh Dios eterno, que en medio de la vorágine de este mundo podamos escuchar siempre tu palabra. Gracias, mi Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén. Mi hermano, si usted me pudiera contestar esta siguiente pregunta en esta mañana, ¿cuál sería su contestación? ¿Cuál es la inversión más grande que usted puede hacer en esta vida? ¿Cuál es la inversión más grande que usted puede hacer en esta vida? Y yo pretendo, a través del mensaje de esta mañana y a través de la escritura y de la vida de Pablo, poder contestar esa gran pregunta. Porque ese es el tema de la predicación. ¿Cuál es la mayor inversión de la vida? Mi hermano, y desde ahora le digo que no es una cuenta de ahorro para su jubilación. La mayor inversión no es tener una carrera lucrativa o una casa majestuosa, aunque todo eso es bueno. No hay mejor manera, mi hermano, de invertir el tiempo en esta vida y como cristiano, que estar, y lo cantamos ahorita, que estar a los pies de nuestro Señor. Pablo entendió perfectamente lo que le acabo de decir y lo proclamó en todas sus epístolas. Específicamente en Filipenses 3:8, Pablo señaló que aún él estimaba todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Pablo decía: yo lo he tenido todo. He estudiado a los pies de Gamaliel. Soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín.
Tengo 2 ciudadanías, pero yo todo eso lo he dejado a un lado por amor de mi Señor Jesucristo. Y decía él, y todo lo tengo por basura. Porque en esta vida yo lo que busco simplemente es ganar a Cristo. Es dedicarme, entregarme por completo a Él. La epístola de los Romanos, mi hermano, es trascendental en el Nuevo Testamento. Porque nos habla precisamente de esa salvación tan profunda y tan grande y cuánto costó esa salvación. De hecho, los primeros 4 capítulos de esa epístola tratan exclusivamente de eso. Pero yo quiero señalarle lo siguiente antes de profundizar en los 2 versículos que seleccionamos. Pablo, cuando escribe esta epístola, no había visitado todavía a la iglesia de Roma. De hecho, la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. La iglesia de Roma fue posiblemente fundada por viajeros que estuvieron durante el Pentecostés y que oyeron el mensaje de Pedro y que Dios transformó su corazón y regresaron a sus respectivos países a llevar esas buenas nuevas de salvación. De hecho, Pablo escribe la epístola a los romanos desde Corinto al final de su tercer viaje para el año 56 después de Cristo y antes de volver a Jerusalén para rendir cuenta de lo que había hecho en sus viajes previos. Y fundamentalmente, mi hermano, Pablo escribe esta epístola para animar a los creyentes a que sigan proclamando el evangelio en la capital del imperio romano. Mi hermano, no era fácil predicar en Roma. No era fácil ser creyente en Roma. Porque la iglesia cristiana, y aunque Roma permitía en su pax romana, en la pax con X romana, permitía todo tipo de religión y todo tipo de manifestación religiosa, lo cierto es que el cristianismo era una religión con una imagen sumamente negativa y desastrosa. De hecho, no encajaba las creencias cristianas con la cultura grecorromana de aquel entonces. ¿Y por qué no encajaba? Porque los romanos tenían la idea de que los cristianos eran unos meros fanáticos que decían que seguían a un líder que había muerto en la cruz como un vil pecador, como un vil criminal. Y entonces, ¿cómo podía creer una sociedad cosmopolita como la de Roma? ¿Cómo podían creer en una religión cuyo líder había muerto como un vil pecador en manos de los mismos romanos? Por lo tanto, la iglesia en Roma era de cierta manera estigmatizada, le habían puesto el sello, como que era una iglesia llena de fanáticos e ignorantes. Y es interesante que Pablo muestra en los versículos anteriores de ese capítulo 1 su interés de ir a visitar a la iglesia de Roma. Mi hermano, el tema principal de esta epístola es la justicia que viene de Dios. La gloriosa verdad que Dios justifica por gracia a pecadores que no lo merecemos. Y eso, mi hermano, era un mensaje que se clavaba en el corazón de los romanos y donde quiera que se predicaba. Porque a los seres humanos en su orgullo no les gusta escuchar que necesitan de otros para poder alcanzar unas metas, en este caso para poder salvarse.
Y los romanos creían que solamente con inclinarse ante el César y adorar al César, eso era suficiente. Porque para ellos el César era una deidad. Sin embargo, Pablo tenía deseos de visitar a Roma. Mi hermano, y sus deseos se le cumplieron. 3 años después de haber escrito esta epístola, Pablo llega a Roma. Pero cuando usted escudriña la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Pablo llega a Roma entre cadenas, prisionero de los mismos romanos, acusado por los judíos. Por lo tanto, va a predicar una persona a Roma que llega prisionero de los mismos a quienes él le iba a predicar. ¿Se dan cuenta cómo era bien difícil creer para aquellos romanos creer en el cristianismo? Oiga, y aún estando encadenado, Pablo tuvo 2 años predicando allí en Roma, porque le habían dado cierta libertad para él poder predicar y recibir personas en el lugar donde él pernoctaba. Mi hermano, es interesante cuando usted se pregunta qué clase de hombre era Pablo. Y la pregunta debe ser aún más profunda. No es qué clase de hombre era Pablo, sino qué clase de Dios tenía Pablo. Que aún llegando encarcelado, aún estando entre cadenas y un soldado custodiándolo, aún sabiendo que la verdad que él iba a presentar era una verdad distorsionada en Roma, Dios le dio la valentía a Pablo para seguir predicando la palabra de Dios ya en sus últimos días. Yo quiero con esto resaltar lo siguiente. ¿Por qué ese versículo 16? Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Se dan cuenta ahora? Porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo lo que está diciendo, no me importa lo que digan del evangelio. No me importa lo que digan de mi líder. Lo cierto es que yo tengo una verdad que tanto Roma como el mundo entero tienen que escucharla. Yo tengo una verdad que transforma las vidas. Yo tengo una verdad que va a sacar a las personas de la bancarrota espiritual para que puedan tener libertad. Y no había en aquel entonces ninguna secta, ninguna religión que hablara de esa libertad que iba a tener el ser humano una vez dejara este mundo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Y yo quiero resaltar lo siguiente, mi hermano. Si usted se ha hecho alguna resolución para este año, como decía el pastor Gil hace un momentito, usted hágase la resolución de estar todos los días a los pies del Señor. Pero hágase la resolución de que además de estar a los pies del Señor, usted va a estar a los pies del Señor llenándose del evangelio de Dios para compartirlo con sus semejantes. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Porque el evangelio para él significaban buenas noticias. Noticias para un mundo que cada día se estaba perdiendo en sus delitos y en sus pecados. Mi hermano, y este es el mensaje de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Usted y yo tenemos el beneficio de tener la palabra de Dios. Las buenas nuevas, mi hermano. Pero ¿para qué las tenemos? La Biblia es más que letra impresa. El autor de Hebreos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es más cortante que la espada de doble filo. Esa palabra de Dios
te llega hasta lo más profundo de tu corazón y discierne los pensamientos de tu corazón. Pero esa palabra del Señor transforma las vidas. Mi hermano, y como creyentes, nosotros tenemos acceso al mensaje más poderoso que existe. De hecho, he leído varias veces la cita de Jerry Bridges. Jerry Bridges señala, no solo el Evangelio, es el mensaje más importante de la historia. Es el único mensaje esencial de toda la historia. Si usted no aprendiera nada más, si usted no escuchara nada más que el Evangelio de Dios, usted tiene lo único que usted necesita para vivir una vida victoriosa aquí y seguirla viviendo en la eternidad. Mi hermano, tristemente Jerry Bridges señala, es el mensaje más poderoso, es el mensaje esencial, es el único mensaje que transforma la vida. Pero, ¿qué dice él? Hay miles de cristianos profesantes que viven toda su vida sin una clara comprensión de ese evangelio y sin experimentar el gozo de vivir para Cristo. En otras palabras, mi hermano, ¿qué hacemos nosotros con una verdad tan poderosa como la palabra de Dios? He querido irle llevando el contraste de Pablo con la vida de cada uno de nosotros. Pablo no se avergonzaba del evangelio, pero muchas veces los cristianos profesantes, practicantes, nos avergonzamos de ese evangelio. De hecho, el Instituto Barna hace 8 meses atrás publicó unas estadísticas bien interesantes y estremecedoras y relevantes de la condición de la iglesia cristiana. Analizaba con el pastor Gil hace un momentito y él me decía que el 90%, hay autores que señalan que el 90% de la iglesia, si el Espíritu Santo dejara de estar en medio nuestro y dejara de estar en nosotros, el 90% seguiría haciendo lo mismo que hace en las congregaciones. Miren lo que dice el Instituto Barna hace unos meses atrás. El 61% de los que asisten a la iglesia nunca han compartido el evangelio. El 61%. Y en los últimos 6 meses, el 48% dicen que nunca han invitado a nadie a la iglesia. Son estadísticas estremecedoras y yo soy fanático de las estadísticas. Son estadísticas que estremecen. Son estadísticas que al verdadero creyente lo debe llevar nuevamente a estar postrado delante de la presencia del Señor, diciéndole: Señor, dame pasión por las almas, dame pasión por el perdido. Porque la Biblia nos establece bien claro que la ira de Dios está sobre el pecador. Mi hermano, el evangelio tiene que ver con personas. Y el predicar el evangelio tiene que ver con personas que necesitan un verdadero Salvador. Nosotros en la sociedad tenemos muchas sectas, muchas religiones que hablan de distintos caminos para llegar a la eternidad. Que hablan de distintos caminos para llegar a un lugar de gozo, de placer y de alegría. Pero el evangelio es exclusivista. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el evangelio establece que solamente hay un camino para llegar a una eternidad de gozo, a una eternidad de alegría, a una eternidad donde nuestro llanto, nuestras lágrimas van a ser enjugadas, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento. Solamente hay una religión que habla de ese camino, y ese camino es el que proclamaba Pablo y el que proclamamos en esta iglesia. Ese camino es Jesucristo, mi hermano. No hay otro.
Y yo quiero que ustedes entiendan que mientras nosotros estamos hablando acerca de esa verdad, como dice el pastor Otto Sánchez, hay millones de personas que mueren hoy, que mueren sin Cristo. Y la Biblia establece que la persona que muere sin Cristo va directo al infierno, mi hermano. Si eso no le entristece, si eso no le conmueve, mi hermano, tenemos entonces que caer de rodillas y postrados delante de la presencia de Dios pidiéndole, Señor, dame pasión por las almas. Dame pasión por mi familia. Dame pasión por mis vecinos. Dame pasión por mis compañeros de clase. ¿Por qué? Señor, porque yo no quiero que mueran sin Cristo. Mi hermano, esto es serio. Por eso Pablo no se avergonzaba del evangelio. Mi hermano, yo quiero que en estos momentos usted piense en lo que la verdad del evangelio puede hacer en la vida del no creyente. Mire, el evangelio es capaz de romper las cadenas del pecado. Yo me he confrontado y he hablado con personas que me dicen, es que yo no puedo dejar este vicio. Es que yo no puedo romper con esta codependencia y esta dependencia de distintas cosas. Mi hermano, y me están diciendo una verdad. Es que no pueden. Porque usted y yo tampoco podemos. Porque si no es a través del poder de Jesucristo que obra a través de nosotros, nosotros estaríamos tan encadenados como las personas que hablamos que nos dicen eso. Solamente el poder de Jesucristo es el que puede libertad, mi hermano. Y como le decía, la palabra de Dios no es tinta en una página. La palabra de Dios es viva, es activa, es más cortante que espada de doble filo. Y es poderosa para transformar a cualquiera, incluyendo a nosotros también, como lo está haciendo y lo ha hecho la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo tuviera que seguir hablando de Pablo como pretendo en los próximos minutos, la pregunta es ahora, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? ¿Cuál era la inversión más importante para Pablo? Y les digo lo siguiente, Pablo tenía todas las razones para avergonzarse del evangelio. Me escucharon, ¿verdad? Dije, Pablo tenía todas las razones para sentir vergüenza del evangelio, para avergonzarse del evangelio. Les acabo de decir que el cristianismo que él profesaba no encajaba con la intelectualidad de la cultura greco-romana. Le acabo de decir que aquella secta de cristianos se percibía como una religión y un grupo lleno de ignorantes. De hecho, los cristianos no participaban en ninguna de las prácticas paganas comunes de las religiones de aquel entonces. Los cristianos no se postraban, no reverenciaban a César. Oiga, escuche bien lo que yo voy a decir ahora. Por eso eran perseguidos. Por eso eran martirizados. Por eso los césares los prendían como antorchas vivas para alumbrar sus calles. Por eso los lanzaban a los leones. Por eso los aserraban, los apedreaban, los crucificaban. Porque no se postraban ante ningún Dios que no fuera el único y el verdadero Dios. Y yo pregunto en esta mañana a la iglesia de Cristo y a los que me ven a través de los medios de comunicación, ¿delante de qué o de quién nosotros nos hemos postrado? ¿Delante de quién o de qué estamos postrados nosotros como cristianos? Porque decimos que amamos al Señor y cualquier distracción nos hace olvidar de que Dios tiene el control de todas las cosas. El miedo se ha convertido en una herramienta poderosa que está utilizando el enemigo para dividir la iglesia. El miedo se está convirtiendo en un arma poderosa del enemigo para que podamos ver realmente en qué Cristo y en qué Dios cree
la iglesia. Nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios soberano. Nosotros creemos en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Que ni el gobierno, ni la sociedad, ni la enfermedad podrá separarnos del amor de Dios. Mi hermano, a mí me parece y a mí me gusta predicar con toda la claridad de la palabra de Dios. A mí me parece que la iglesia ha caído en un miedo con esta enfermedad. Que lo que está haciendo es dividiéndonos los unos a los otros. Y la pregunta es, ¿dónde está el Dios soberano al quien tú y yo le servimos? ¿Dónde está nuestra dependencia del Señor? ¿Dónde está ese Dios que yo digo que sana a los enfermos? ¿Dónde está ese Dios que se acercaba a los leprosos cuando todo el mundo los rechazaba y los recibía con amor? ¿Dónde está ese Dios en muchas de las iglesias hoy en día? Y eso no implica que usted no tome todas las precauciones. Porque la palabra nos enseña a que nosotros tenemos que amar la vida y amar al prójimo y amar al creyente. Lo que les quiero decir es que aún tomando todas las precauciones, nosotros tenemos que entender que Dios sigue siendo soberano, que Dios me ha dado un mensaje que yo tengo que llevar, pero lo tengo que vivir y lo tengo que practicar, y otros tienen que ver ese mensaje de poder en mi vida y en mis acciones. Si no lo ven, de nada vale que yo diga que soy cristiano. Mis acciones hablan más que mis palabras, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe que Pablo en su propia carne había sufrido el desprecio de los mismos suyos? Yo lo quiero llevar a 2 de Corintios, capítulo 11, versos del 24 al 30. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 30. Cuando estén conmigo digan un buen amén. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 24 al 30. De los judíos, Pablo era judío, ese era su pueblo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de quién, de los de mi nación, peligros de quiénes, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y hace unas preguntas bien interesantes. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ese era el hombre que pronunció que no se avergonzaba del evangelio. Pero ¿cómo usted puede en su humanidad seguir predicando con la pasión que Pablo predicaba, aún siendo atacado por los propios suyos? ¿Cómo es posible que usted pueda presentar a un Cristo de amor cuando los suyos no le daban amor? Porque Pablo no estaba enfocado, mi hermano, en las relaciones horizontales de los hermanos y si lo amaban o no lo amaban. Pablo estaba enfocado en una relación vertical con su Padre, porque sabía que ese amor del Padre, mi hermano, era fiel, era permanente y era incondicional. Pablo sabía que el evangelio
era la absoluta verdad. Y Pablo lo estaba viviendo, aun cuando era golpeado, inclusive por los propios suyos. Y yo quiero decirte algo que tú conoces. Nos podrá herir mucha gente, pero cuando nos hieren los de la familia y los de la familia cristiana, esas heridas son profundas. Esas heridas duelen. Y esas heridas marcan. Y el único que puede sanar eso y borrar esas marcas y esas heridas es Cristo Jesús. Mi hermano, no me avergüenzo del evangelio. Pablo una vez dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo sabía en quién él había creído. Pablo conocía, no tan solo intelectualmente, esa palabra de verdad, sino que el mismo Señor le había revelado las escrituras a Pablo. Mi hermano, soy cristiano, predico la palabra de Dios. La pregunta es, ¿otros pueden ver en mí que realmente amo al Señor? ¿Que realmente yo creo en esa palabra? ¿La estoy viviendo? Por eso es que Pablo una y otra vez señalaba, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mi hermano, me hace recordar en estos momentos al profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 37, versos del 2 al 5. Esos versos nos dan una representación de lo que es el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa visión de Ezequiel? Donde el Señor lo llevó, Jehová lo llevó a un valle lleno de huesos secos. No había vida en aquellos huesos. Y dice la palabra de Dios que eran muchos. Y Jehová hizo que el profeta pasara cerca de aquellos huesos y que se paseara en derredor de aquellos huesos. Y el mismo Ezequiel dice, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y Jehová le dijo, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dijo, Señor, Jehová, tú lo sabes. Y Jehová le dijo a Ezequiel, oye Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Y qué pasó, mi hermano? Vivieron un gran ejército. ¿Quién dijo? ¿Quién pronunció palabra? ¿Con el poder de quién? De Jehová. Jehová dijo y se hizo. En el principio era solamente Dios. Y Dios dijo, pronunció palabra y hubo una creación. Mi hermano, cada vez que tú y yo pronunciamos el evangelio de Cristo, en el nombre de Cristo, hay vida. Y los huesos secos reviven.
Qué hermoso es cuando usted está pasando por una situación de dolor y de tristeza, sentir el abrazo de un hermano que le ministra con el poder de Cristo y le recuerda la palabra. Qué hermoso es el usted estar pasando por momentos de desaliento y de desánimo por el cual pasamos todos. Y tener un hermano con empatía bíblica, dije empatía bíblica, no de otra índole. Y tener empatía bíblica y decirle, mi hermano, vamos a orar, estoy aquí para llorar con usted. Estoy aquí para reír con usted. Qué bueno es que nos recuerden, mi hermano, constantemente la palabra de Dios. Mi hermano, y quiero recordarle una vez más, en los minutos que me quedan, que el poder del evangelio libra a las personas de la perdición. El poder del evangelio libra a las personas de la ira de Dios y ya mismo vamos a ir a eso. El poder del evangelio libra a las personas de una ignorancia voluntaria. Hoy en día no se puede hablar de Cristo en muchos lugares, mi hermano. Porque inclusive cuando hablamos de Cristo, somos tildados como ignorantes, como locos. Durante muchos años yo estuve en una cultura donde veía muchas personas que decían que eran cristianos callarse y negar su fe por temor a ser tildados de ignorantes. Mi hermano, pero cuando se levanta la voz en medio de almas muertas, de corazones de piedra, en su voluntad y en su soberanía, Dios cambia esos corazones de piedra en corazones de carne. Así que si le fuera a decir por qué Pablo no se avergüenza del evangelio, lo primero que le tendría que decir es que Pablo no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios. La segunda razón por la cual Pablo no se avergonzaba del evangelio. Pablo nos dice en Romanos 1, 18 al 19. Ahí mismo donde estábamos. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga, ¿de qué nos salva el evangelio? ¿Qué nos dice ese versículo 18? Lo volvemos a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si hemos dicho que el evangelio salva, la pregunta es, ¿de qué nos salva el evangelio? ¿Cuál es la razón de la predicación? Pablo lo está contestando ahí. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para destruir la realidad de que Dios tiene ira en contra del pecado y si tú mueres sin Cristo, ya estás destruido. Y Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Pero Dios está indignado en contra de la humanidad por causa del pecado. Y como es justo y como es santo, su obligación es castigar ese pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese versículo 18. En otras palabras, mi hermano, la ira de Dios se revela contra el pecado y contra el pecador, por si acaso. Algunos citaban y citan todavía desde los púlpitos la famosa frase de Mahatma Gandhi: Dios al único que ama, al pecador, y aborrece el pecado. Yo te voy a decir lo siguiente: Dios aborrece el pecado y al que lo practica también. Porque esa es la justicia de Dios. Por eso el que se muere sin Cristo, mi hermano, le dije hace un momentito,
está condenado eternamente. Y Pablo lo que está señalando en ese versículo 18 es lo siguiente: el único que te puede salvar de esa ira es Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Ese es el Evangelio? El Evangelio precisamente lo que está proclamando es eso, y lo que Pablo proclama es eso. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el único que nos puede limpiar de todo pecado ya murió en la cruz del Calvario. Arrepiéntete, cree en Él y serás salvo, decía Pablo. Mi hermano, en una ocasión le hablé de una de las mentes más prodigiosas, de unos intelectuales, de un intelectual que se consideró la mente más brillante del siglo XX. Stephen Hawking, un físico británico que nació en el 1942, murió hace unos años atrás, en el 2018. A los 21 años, Stephen Hawking fue diagnosticado con una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica y quedó paralizado y forzado a utilizar un aparato generador de voz y en silla de ruedas. Inmediatamente que se le diagnosticó esa enfermedad. Pero Stephen Hawking, mi hermano, vivió muchos años con esa enfermedad. Específicamente vivió 55 años con esa enfermedad, cuando el pronóstico de vida era de 14 meses. 55 años con la enfermedad. Stephen Hawking no pudo ver lo maravilloso que había sido Dios en su vida. Se casó 3 veces. Tuvo varios hijos. Pero él no pudo ver la grandeza de Dios, aún siendo uno de las mentes más brillantes. Stephen Hawking escribió un libro muy interesante. Y hay una frase en ese libro que yo quiero leer para que usted vea hasta dónde llegó esta persona. Dijo: dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo, escuche bien, y se creó de la nada. La creación espontánea, decía él, es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo. Es la razón de que existamos. ¿Usted ha escuchado hablar del Big Bang? De la explosión, que de ahí surgió toda la creación, el mundo entero, etcétera, etcétera. Él fue uno de los propulsores de esa teoría. Y terminó diciendo, para terminar y cerrar esa cita directa: no es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Dígame usted si realmente Stephen Hawking sabía lo que decía. Yo se lo dije ahorita, porque la palabra de Dios es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Stephen Hawking escuchó el Evangelio. Fueron personas inclusive y le hablaron del Evangelio. Pero Stephen Hawking se mofaba del cristianismo. Mi hermano, porque el Evangelio es poder de Dios solamente para aquel con el que Dios tiene misericordia. Y yo quiero decirte lo siguiente: el Evangelio no se siente, el Evangelio se entiende y el Evangelio se practica. La sabiduría humana jamás podrá entender lo que es el Evangelio. Por eso es que usted y yo somos privilegiados. Pablo mismo se lo decía a la iglesia de Corinto: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mi hermano, yo te pregunto,
si tú tuvieras que evangelizar, si tú tuvieras que hablar de Cristo a una persona, y esa persona para ti tiene mucho significado, si esa persona para ti es bien importante, pero tú sabes que es una persona enemiga acérrima de la palabra de Dios, ¿aún así le presentarías a Cristo? Porque estamos viviendo un cristianismo que si dependiera de nosotros ofrecer una alternativa, la ofreceríamos en nuestra propia sabiduría. Intentaríamos que la cruz se viera bonita. Intentaríamos que la cruz se viera atractiva. Intentaríamos suavizar el evangelio. Es más, no le hablaríamos ni de pecado. No le hablaríamos ni de infierno. No le hablaríamos de arrepentimiento. Le trataríamos de adornar la píldora, como decimos en el campo. ¿Es eso evangelio? No. ¿Transforma mis palabras cuando le quito o le añado a la palabra de Dios? No. Al contrario, mi hermano, me estoy haciendo copartícipe de que esa persona se vaya para el infierno. Oiga, ¿sabe que en muchas iglesias la palabra infierno está vedada? ¿Sabe que en muchas iglesias la palabra pecado está vedada? Porque lo más importante es hablar bonito, como dicen algunos. Pero al hablar bonito, sin la palabra de Dios, son palabras huecas y palabras vacías. Oiga, Pablo sabía que Dios lo había librado a él de esa ira. En un tiempo, Pablo fue perseguidor de la iglesia. En un tiempo, Pablo se mofaba del evangelio. En un tiempo, Pablo pidió cartas para perseguir a todos los creyentes, a todos los del camino, como se conocían los cristianos de aquel entonces. En un tiempo, Pablo entendía en su racionalidad humana, como Stephen Hawking, que él estaba haciendo lo correcto. Pero fue por la gracia de Dios que camino a Damasco, la vida de Pablo fue totalmente transformada. Pablo sabía que si no hubiese sido por ese poder transformador de Cristo, la ira de Dios hubiese estado sobre él. La tercera razón por la cual Pablo no se avergüenza del evangelio es porque Pablo sabía en quién había creído. Le dijo Pablo a su amado discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabe que 2 de Timoteo fue la última carta que Pablo escribió? ¿Sabe que Pablo lo escribió en un momento donde ya él sabía que ya había una sentencia de muerte sobre su cabeza? ¿Sabe que Pablo le está recordando una vez más a su discípulo amado Timoteo el evangelio? Y le estaba diciendo, mira Timoteo, no te fijes en mi padecimiento, que no se te nuble la razón, que no desvíe tu intención de serle fiel a la palabra simplemente porque me ves sufrir. Porque yo padezco por causa del evangelio. Yo padezco por causa de Cristo. Por eso era que Pablo le podía decir a sus discípulos, imíteme a mí como yo imito al Cristo de la gloria. Hay veces que como seres humanos estamos propensos a fijarnos y a ver el dolor de una persona y decir, yo no quiero pasar por eso. Pero los llevo a los países de la ventana 1040, donde todos los días mueren cientos de cristianos simplemente por profesar su fe. Y si usted estuviera allí, y si yo estuviera allí, ¿dejaríamos de predicar a Cristo por el hecho de que nuestra vida está en peligro? ¿No se da cuenta, mi hermano, que la iglesia de Occidente está bien cómoda? ¿No se da cuenta que nosotros vivimos un evangelio bien cómodo?
La pregunta es, y cuando los tiempos se sigan apretando, que eso está profetizado en la palabra de Dios, ¿dónde va a estar nuestra fe? Que nos ayude Dios a mantenernos firmes en la fe. Pablo sabía en quién había creído. La cuarta razón por la cual Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque él creía en la gracia soberana de Dios. Escúcheme bien. Porque creía en la gracia soberana de Dios. Pablo sabía que aún en medio de sufrimiento, en medio de persecución, en medio de dolor, Dios utilizaría todo aquello que le estaba pasando a él para él glorificarse en la vida de Pablo y glorificarse en la vida de la iglesia y glorificarse en la vida de todo aquel que escuchara la palabra de Dios. Pablo sabía que si él estaba atravesando por todas aquellas situaciones por las cuales atravesó en toda su existencia, Pablo sabía que Dios tenía un propósito fundamental en la vida de él, en la vida de la iglesia y en la vida de todo aquel que escuchara el Evangelio. Por eso es que en Romanos 8:28, Pablo dice que ni la muerte, ni principado, ni potestades nos separará del amor de nuestro Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando usted confía, cree y vive por convicción, entendiendo que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere, que Él tiene el control de todas las cosas, vivimos tranquilos. ¿Sabe por qué? Mi hermano, la muerte no es otra cosa que la etapa que Dios usa para llevarnos a su presencia. Mi hermano, la muerte es ganancia en Cristo Jesús. ¿No lo dijo Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Que cada día de nuestra vida nosotros podamos comprender que nuestro trabajo es compartir el Evangelio. Porque muchas veces nos da frío olímpico cuando tenemos que compartir el Evangelio. Muchas veces entramos en temor y eso ya los que han cogido la clase de los miércoles aquí cuando yo he dado la clase se han dado cuenta que yo lo repito una y otra vez. Muchas veces compartir el Evangelio nos da temor, nos paraliza. Porque como les decía hace un momentito, pensamos en lo que dirá la otra persona. Pero cuando usted cree y usted entiende lo que es la soberanía de Dios, usted sabe que nuestro trabajo es compartir el Evangelio. El trabajo de Dios es salvar a los pecadores. El Evangelio es el acto y el evangelismo es el acto soberano de Dios, del cual usted y yo vamos a ser partícipes. Y esto nos va a ayudar a comprender que el éxito del evangelismo, el éxito de predicar la palabra, no se encuentra en la cantidad de veces que lo compartimos. No se encuentra en cuántas personas nosotros vemos que pasan al frente a la iglesia, en la iglesia y se convierte. El éxito del evangelio no se mide por cosas ni cantidades. El éxito del evangelio se mide a través de vidas transformadas por el poder de Cristo Jesús. No crea en iglesias que están llenas y que la gente pasa al frente. Porque si Dios obra en la vida de una persona que pasa al frente y acepta a Jesucristo como Salvador, lo próximo que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de esa persona es ir santificando la vida de esa persona a través de un cambio radical en sus prácticas antiguas. Porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. Soy cristiano, me convertí. Lo próximo, metamorfosis. Tiene que haber cambio radical en aquellas prácticas que no agradaban a Dios. No hay ese cambio radical, pase al frente por emociones. No hay ese cambio radical, acepté a Cristo. Simplemente, por otra razón que no fuera la que el poder del evangelio transformara mi vida
y yo reconociera que soy pecador, que me arrepentí y quiero ser una vida nueva en Cristo. Mi hermano, el doctor Bill Bright dijo una vez que el éxito del evangelismo es compartir claramente el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Hable a tiempo y fuera de tiempo. Dígale a su compañero quién es Cristo. Preséntele a su compañero quién es el Señor. Dígale a aquel necesitado que sus necesidades van a estar cubiertas en el Señor. Usted déle, ayúdelo a levantarse, provea alguna necesidad que tenga esa persona, pero de nada vale, escuche bien, el evangelismo social. Conozco muchas personas que están en las calles curándole las heridas a los deambulantes, llevándole comida a los deambulantes, y eso es bueno. Pero si no se predica el evangelio, esa obra es muerta y no pasa a la eternidad. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, predicando siempre el evangelio que transforma y que cambia. Y la última razón por la cual Pablo no se avergonzaba del evangelio es porque Pablo sabía que él era salvo y él había sido perdonado por Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Pablo le dice a Timoteo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y lo hice en incredulidad. Como les dije, en un tiempo, Pablo renegó, no conocía a Cristo, perseguía a la iglesia. Y no tan solo eso, mi hermano, que la palabra de Dios nos dice que la meta de Pablo, la meta que se había fijado Pablo en su vida, era acabar con el cristianismo. Era exterminar a todos los cristianos. De hecho, hay inferencias y especulaciones que señalan que aquel aguijón que tenía Pablo era más bien un aguijón mental, donde él recordaba todas aquellas atrocidades de las cuales él había participado. Eso es una inferencia, una especulación, ¿sabe? La Biblia no dice cuál era el aguijón. Pero mi hermano, Pablo sabía que él había sido salvo, que él había sido perdonado. Y Pablo conocía que después de esta vida había una vida eterna. Y que él había peleado la buena batalla de la fe. Y que aquella corona que el Padre tiene para todos los fieles, él la iba a recibir. Y Pablo no estaba enfocado, mi hermano, en el galardón de esa corona. Pablo estaba enfocado que un día iba a estar delante de la presencia del Señor y que iba a escuchar las palabras: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo y en el reino de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras. Yo quiero que ustedes entiendan que a veces las verdades más obvias son las que necesitamos recordar más. Yo no he predicado un mensaje distinto. He predicado el mensaje que usted ha escuchado durante mucho tiempo, los que llevan tiempo en esta congregación. Y he predicado el mensaje que usted va a seguir escuchando hasta que Dios lo tenga en este lugar. Es el evangelio del Señor. Mi hermano, cuando sepamos vivir una vida centrada en el evangelio, nosotros aprenderemos a cómo librarnos de todo aquello que nos roba el gozo, a librarnos de todo aquel pensamiento trágico que nosotros tenemos. Cuando usted comprenda quién es Dios y lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios sigue haciendo en su vida, usted puede dejar a un lado toda aquella culpa del pasado que sigue viniendo a su mente
y que todavía usted sigue siendo esclavizado de sentimientos, de emociones del pasado. Cuando usted deja que la palabra de Dios alumbre su vida, usted va a cimentar su fe, no en sus emociones, no en las circunstancias, sino en el poder de Dios, que es el que controla nuestra vida a través del Espíritu Santo. Mi hermano, y cuando eso ocurre, cuando yo veo cómo Dios va transformando mi mente y mi corazón, cuando yo veo cómo Dios me está dando una nueva perspectiva a través del Evangelio y yo puedo conocer quién es Él y quién soy yo, eso me llena de gozo, eso me llena de alegría, pero eso me debe llenar de gratitud constante delante del Señor, diciendo: Señor, gracias por tener misericordia de mí, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Señor, gracias por haber tocado mi corazón. Señor, gracias porque yo iba camino al infierno, pero por tu gracia, por tu misericordia, me has librado de una muerte eterna. Mi hermano, finalmente quiero recordarles que cuando Dios permite las pruebas en nuestra vida, cuando Dios permite que ocurran circunstancias en nuestra vida, Él nos va a dar la gracia para poder soportarla. Porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Posiblemente en esta mañana usted ha escuchado esto, usted ha escuchado esta palabra y usted se esté preguntando: ¿y qué parte me toca a mí? Pues no mire al de al lado. Esa pregunta es bien interesante. ¿Qué parte me toca a mí? Porque cuando se predica la palabra de Dios, Dios tiene palabra para cada uno de ustedes, porque Dios tiene palabra también para mí. Que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios nos redarguya. Y como yo le decía recientemente a unos caballeros aquí, un miércoles, que esta noche vayamos a nuestro hogar y en oración le preguntemos al Señor: Señor, ¿en qué yo te he fallado? ¿En qué he pecado? Señor, ayúdame a creerte a ti. Que en medio de la adversidad, que en medio de las pruebas, que en medio de la aflicción, nosotros podamos buscar socorro en el único que nos puede proveer ese socorro, que es Cristo, Jesús, Señor nuestro, que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Mi hermano, y cada vez que le hablamos a alguien del Salvador, usted y yo estamos cumpliendo con la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20. Porque esta gigantesca tarea de evangelizar es persona a persona. Y a medida que cada uno de nosotros hacemos nuestra parte de compartir el Evangelio se va expandiendo. Y el Señor añade a la iglesia, por su gracia, los que habrán de ser salvos. Y yo los quiero dejar con esta ilustración. Imagínese que cuando usted entre ahí al cielo, usted pueda ver a alguien a quien usted le habló del Señor. Yo le aseguro que su gozo va a superar con creces cualquier incomodidad que haya sentido al compartir el Evangelio. Y lo que allí ocurra será para la gloria de Dios. Porque ese día estarán reunidos naciones, pueblos, razas, y posiblemente esté aquella persona a la cual usted le enseñó, le predicó el Evangelio y en ese momento lo rechazó. La palabra de Dios no retorna atrás vacía. Que su gozo en esta mañana sea glorificar a Dios, pero que su mayor gozo sea
que cuando usted salga por esas puertas, usted siga predicando esa palabra que transforma, esa palabra que cambia, esa palabra que tiene respuesta a todas nuestras interrogantes. Porque esa palabra de Dios es la que permanece para siempre. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mi pregunta, iglesia, ¿cuál es la mayor inversión que nosotros podemos hacer en esta vida? Mientras tengamos un segundo de vida, ¿cuál es la mayor inversión que podemos hacer? El padre de Rick Warren, en sus últimos minutos de vida, lo único que le pedía a sus hijos y le pedía a Dios era una última oportunidad para predicar el Evangelio y para que Dios transformara la vida de una persona. Toda una vida predicando el Evangelio. Y en sus últimos minutos de vida, lo único que le pedía al Señor y le recordaba a sus hijos: Señor, dame aunque sea un segundo de existencia adicional para yo poder predicar el Evangelio que transforma y el Evangelio que cambia. Que esa sea la actitud de esta iglesia siempre, mi hermano. Que oremos al Señor, que nos dé esa valentía, nos dé ese denuedo y que nos mantenga en la fe. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, gracias. Tu palabra ha sido predicada, Dios. Y como hemos dicho y dice tu palabra no retorna atrás vacía. Señor, que la podamos atesorar en lo más profundo de nuestro corazón, pero sobre todas las cosas, Señor, que la podamos vivir y la podamos compartir. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Bendito sea tu nombre. Que tú seas tocando los corazones de los que han escuchado esta palabra. Señor, y si la han entendido, Padre Santo, es porque tu Espíritu Santo está obrando en la vida de ellos. Señor, salva, transforma los corazones, Señor. Da convicción de pecado. Que haya arrepentimiento, Dios mío. Que haya reconocimiento que tu ira está sobre todo aquel que no ha aceptado a tu Hijo amado Jesucristo. Dios mío, el milagro más grande que tú haces en la vida de un ser humano es el milagro de la salvación. Eso te corresponde a ti, Señor eterno. Y rogamos para que en este momento, Dios, tu Espíritu Santo sea tocando esas vidas que están aquí o a la distancia y que tú los cambies y los transformes para tu gloria. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, pastores.